gusto de llegar a este punto, que es el tema central, porque hoy vamos a tocar un tema que realmente me parece, desde todo punto de vista, muy bonito. Un tema que estoy seguro que usted, señor, usted, señora, que tiene alguna patología, que tiene alguna enfermedad, y muchas veces le han desahuciado y le han dicho, oiga, no se va a curar, o deja algún tratamiento, pues puede salir de ello. Los paradigmas dentro de la medicina son realmente interesantes. Hoy vamos a tocar algunos de ellos. Usted que es diabético, por ejemplo, tal vez aquella persona eritrocitósica, alguna otra enfermedad que vamos a tocar hoy con un profesional que al solo escucharlo nos ponemos a ver y decimos y aprendemos mucho más. Realmente es importante. El doctor Gosen López está con nosotros. Querido Luis. Querido Gosen, realmente un halago que estés con nosotros, porque la forma de investigación que tienes en cuanto a diferentes patologías es muy interesante, importante. Creo que vale muchísimo la experiencia que has adquirido a nivel internacional, acá. Y bueno, tu orientación es muy importante para la gente, para aquellas personas que creen que no pueden curarse principalmente. Y esos paradigmas pues se pueden revertir. Hoy tocaremos esos temas. Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias. Como siempre, un honor de estar aquí contigo en el programa El ABC de la Medicina, con el personal con el que trabajas. Muchas gracias a ti por la invitación. No, por favor. Oye, cuando hablamos de paradigmas, uno se pone a pensar y dice, wow, ¿de qué están hablando estos locos? Realmente, dentro de la medicina, mucho más aún, ¿no? Y hablábamos, y fuera de cámaras decíamos, a ver, por ejemplo, esa persona que tiene eritrocitosis, o aquella persona diabética, aquella persona con insuficiencia renal crónica, o sea, es decir, hay tantas patologías en las cuales podemos involucrar en este tema, pero vayamos a tocar, a desarrollarlas más que podamos en estos minutos para que pueda entender a la gente de qué queremos hablar. Comencemos con esto, por favor. Bien, muchas gracias. Pues mira, debo contarte cuándo empieza a cambiar la visión de los paradigmas en mi vida personal. Uh-huh. Yo soy médico de la UNSA, he salido el año 2000, me he ido a hacer la especialidad a España. Uh-huh. Mi especialidad se llama microbiología y parasitología clínicas. Uh-huh. Me dedico al estudio de los bichitos, de las bacterias, virus, hongos, parásitos, micobacterias. Trabajando como especialista en el campo de la microbiología, específicamente de la tuberculosis en España. Uh-huh. Estuve en un hospital muy grande, trabajando como médico encargado del área de laboratorio de micobacterias. Y en algún momento dado hago un cambio, un giro, y me empiezo a dedicar a la gerencia. Me hice una maestría en gerencia de salud. Yeah. Y haciendo la maestría en gerencia de salud, uno de los datos más importantes que me llega en la maestría, que ya conocía el dato porque es un dato que se estudia en epidemiología de la salud, ajá, ya que qué cosas producen salud o enfermedad. El agua potable, por ejemplo, beneficiosa, muy buena. El alcantarillado, fantástico para cuidar a la salud de una población. Ajá. Totalmente demostrado. Yeah. En Canadá, un ministro de salud, Lalonde apellidaba, hace un estudio poblacional de toda Canadá en los años 70 y saca un informe, el informe Lalonde, que es un libro gruesísimo, de más de 500 páginas, donde cuenta que la alimentación puede mejorar el 70% de los problemas de salud de una población. Lo comprueba en toda Canadá. Te cuento que yo en la maestría me quedo perplejo, ¿no? Porque el 70% de una medida habitual diaria, que es comer, puede cambiar el 70% de la salud de la gente. Digo, no, ¿cómo es eso que una medida que es comer, que comemos todos los días, puede cambiar el 70% de la salud de la población? Le pregunto al profesor de epidemiología y estadística, le digo, oye, le digo yo ya con especialidad, con camino recorrido, digo, una cuestión. Le digo, si en gerencia vemos lo mejor para la gente, ¿por qué destinamos? Esa era la otra parte de la tabla, decía que los recursos económicos de un país, el 90% de los recursos van dirigidos
a los medicamentos, a la cirugía, a los laboratorios donde yo estaba trabajando para mejorar la salud de una persona, de la población, de toda la población del país. El 90% de los recursos. Wow. Yo decía, la tabla está al revés. Claro. Y entonces ahí fue donde él me dijo que si yo quería estudiar por qué la nutrición podía mejorar el 70% de la situación de salud de una persona, de un país, que me ponga a estudiar nutrición. Me hizo la invitación. En vez de gerencia. En vez de gerencia. Me dijo, si quieres terminas la gerencia, si no, no. Pero termina la gerencia y luego anda a estudiar nutrición, me dijo. Y efectivamente terminé la gerencia, terminé la maestría y luego, después de unos años, fui a descubrir si era verdad que la nutrición podía realmente sanar a una persona. Que, médicamente hablando, con los recursos de la medicina convencional, no podía avanzar más. En este lugar, el primer caso que tuve fue de un amigo, viviendo yo en España, de un amigo que tenía, mira, yo tengo en este momento 43 años. Esto pasó hace 10 años atrás. Mi amigo tenía 74 años de edad en ese momento. Hoy tiene 84. A los 74 le diagnosticaron 10 años antes, a los 60 y pico, que tenía una enfermedad llamada enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica intestinal que no tiene cura. Que no tiene cura, entonces tiene que tomar un medicamento de por vida con la posibilidad de que tenga empeoramientos en cada situación, por estrés, por alimentación, que tenga empeoramientos severos que incluso le van a llevar a que le corten secciones del intestino en cada internamiento. Entonces, a raíz del segundo internamiento, que él tuvo una obstrucción intestinal severa en un hospital, me dijo, yo sé que tú estás empezando a estudiar hace unos años el tema de la nutrición, ¿me puedes decir si yo tengo solución o no? Me dijo. ¿No? Y entonces yo me fui a hablar con la gastroenteróloga de mi hospital, una de ellas, ¿no? Un hospital de 500 camas y que había un montón. Wow. Me fui a hablar con una de ellas, la mejor, y me dijo, sinceramente me dijo, todas las medidas van a controlar la enfermedad en lo mejor posible, pero no tiene cura, me dijo. También. ¿No? Entonces se tiene que hacer controles cada cierto tiempo, etc. Te cuento que después de un tiempo de reflexión y de búsqueda de información general, dije, hay algo que yo no estoy poniendo en la búsqueda de información científica. No, porque yo soy médico de laboratorio, soy gerente, yo trabajo con información científica. Dije, seguro que hay algo que no estoy buscando. Y entonces en la búsqueda de información añadí la palabra curación, enfermedad de Crohn. Ya no puse tratamiento de la enfermedad de Crohn. Porque el tratamiento era el estándar. Todos los protocolos me salían. Desde el medicamentoso hasta el quirúrgico y el nutricional. Pero eran tratamiento de una enfermedad crónica, o sea, de las complicaciones. De la prevención de las complicaciones, que muchas veces no funcionan. Entonces me fui a buscar cura de la enfermedad de Crohn. Y te cuento que encontré un estudio realizado en los años 70, 80 de una bioquímica nutricionista americana, Elaine Gottschall, ya que falleció hace años ya, que terminó su doctorado en los años 70 siendo bioquímica. Ella hizo un doctorado en nutrición y curó a su hijita, que desde pequeñita había sido diagnosticada de una enfermedad crónica intestinal llamada colitis ulcerativa, que no tiene cura, que es idéntica a la del Crohn en esos sentidos, en los aspectos que acabo de mencionar. La niña se terminó curando después de 2 años del protocolo nutricional de Elaine Gottschall. La habían ya operado 3 veces a la niña, tenía 7 años de edad. Le dijeron, esta niña con muchos cuidados va a llegar a cumplir 10, 12 años. La niña vivió hasta los 86. Sí, qué increíble. Hasta aquí es realmente interesantísimo esto de las de tener la salud, diferentes patologías en las cuales algunos te orientan y te dicen, bueno, usted no tiene cura. Ahí está. Estamos descubriendo poco a poco lo que significa el tema que hoy estamos tocando. Continuemos. Realmente es algo interesante lo que estamos escuchando, porque este relato nos lleva a imaginaciones también. Nos lleva mucho. Sí, yo, sí. Mira, yo escuchando, leyendo el libro, me compré el libro, se editaba en España, afortunadamente el libro, solo en España, en castellano. Me compré el libro y estaba todavía allí.
me lo hice llevar a casa, la editorial no lo distribuía en esa época en otras librerías. Llegó el libro a casa, lo empecé a estudiar, se lo propuse a este amigo mío que tenía ya en ese momento más de 70 años de edad. Ajá. Y que me dijo, yo con tal de no sufrir estos últimos años, me dijo, estoy bien. Le empecé a hacer el tratamiento nutricional, él se puso de acuerdo conmigo, empezó a comer todo lo que yo le daba, proteínas, carnes, vegetales, era el protocolo SCD nutricional que antes, que alguna vez te he contado. Ya. Y te cuento que en cuestión de 2 meses, en 3 meses dejó de tener problemas intestinales, síntomas digestivos. Hizo el tratamiento nutricional, le dije, en 9 meses, si sigues así de bien, control con tu gastroenterólogo para ver cómo estás. Y él me dijo, estoy genial, me dijo él, me siento muy bien. Es más, siento que a veces la medicación no me sienta bien. Le dije, yo no te puedo decir lo que... Me dijo, yo la voy a dejar porque me siento genial. Dejó la medicación, volvió al médico en 9 meses. Uh-huh. El médico le dijo, gracias a Dios la medicina en usted ha funcionado milagrosamente, le dijo. Sin saber que ya no la estaba tomando. No sabía que no la estaba tomando. Ya. A partir de ese día, imagínate, mi amigo montó en cólera, le riñó, le echó la bronca, le dijo, usted no sabe nada, le riñó de todo un señor mayor, y a mi amigo ya, sabes, 70 y pico tenía. Pero te cuento que desde esa época hasta la fecha han pasado 10 años, mi amigo tiene hoy en día 84, sigue el protocolo nutricional porque le encanta, lo ha hecho suyo. Tiene 84, cuando en ese momento no tenía esperanzas, él había perdido porque estaba mal. 84 años, la gente lo ve en la calle y le dice que tiene 70 o quizás menos, le dice. Wow. A tal extremo llega esto. Desde ese día hasta el día de hoy se han producido un montón de coincidencias o casualidades que no he dejado de encontrar que personas de cualquier tipo de enfermedad, cambiando la mentalidad, siguiendo un protocolo y cambiando su vida, no hayan llegado a sanar una enfermedad determinada, aunque se considere incurable. Acá hagamos un pequeño paréntesis porque tenemos preguntas también. Bien. Que son importantes, pero yo quiero que después de las mismas hablemos un poquito sobre lo de eritrocitosis, sobre lo de la diabetes, que es importante orientar a la gente en este momento, viviendo en La Paz, fundamentalmente para esto de la eritrocitosis, y la diabetes, que es, bueno, a nivel general, ¿verdad? Y es algo que nos interesa muchísimo, ¿eh? Sí, por favor. Nos vamos a la primera pregunta, por favor. Sí, es una pregunta formidable. Los protocolos se pueden encontrar en la red, en libros, y siempre mi consejo, ¿no? Si la persona ya ha hecho un cambio de mentalidad, cree que es posible encontrar algún tipo de sistema, la cuestión es encontrar algún tipo de profesional, ¿no? Yo en mi caso soy médico, soy especialista en búsqueda de información científica, por mi recorrido como laboratorista, gerente. No me fue difícil encontrar el protocolo SCD de Laing-Gottschall. Solamente fue hacer una búsqueda metódica, ¿no? Cuando lo encontré, lo empecé a estudiar, lo puse en práctica y funcionó. La mayoría de personas que no tienen especialidad en un campo de la investigación pueden requerir una orientación nutricional. Yo creo que sí, en ese aspecto. Existen protocolos, el protocolo SCD y el GAPS, que es muy similar, ¿Ya? ayudan prácticamente para cualquier tipo de dolencia, enfermedad en general. Pero cuando hay que hacer una especie de adecuación para cada persona de forma individual, es genial contar con un especialista en el campo. Eso fue lo que yo fui a buscar años después cuando hice medicina funcional. Vamos con la segunda pregunta a continuación. Para saber cómo curar una enfermedad, ¿qué cosas comer? De verdad que empezamos por una parte sumamente importante, ¿no? Te cuento que yo cuando, esto es así, estos son los pasos que yo sigo y voy a contar qué cosas comer. Cuando a mi amigo, hace años, que fue el primer caso que me cambió a mí el paradigma de la curación de la enfermedad, le dije, yo creo que este protocolo nutricional lo he estudiado, he visto la bibliografía, he mirado un montón de testimonios y he buscado información publicada en la red.
he visto que existe y es real. Yo estoy convencido, le dije. La cuestión es si tú te animas a hacerlo o no. Y me dijo, dame 2 días. A los 2 días lo fui a visitar y me dijo, lo he estado pensando y comparado con la situación que yo tengo en este momento, no tengo nada que perder. Quiero hacer el protocolo nutricional porque quiero encontrar otra alternativa a algo que no tiene solución. Sabia decisión. Sabia decisión, muy firme por cierto. O sea, yo le dije, el protocolo es el protocolo. O sea, el protocolo no dice que lo hagas cuando quieras, que si lo puedes hacer o no. El protocolo es un protocolo. Y tienes que seguir al pie de la letra. Sí, esto es como un tratamiento bien establecido con medicamentos. No puedes dejarlo cuando te da la gana. La insulina de un diabético no se puede dejar cuando el diabético no tiene funcionando el páncreas. El protocolo era igual. Le propuse que el protocolo tenía que ser, y eso indicaba el libro, que el protocolo tenía que ser seguido al pie de la letra. Entonces, lo primero que hubo fue esta parte que trabajé yo. Yo a él le dije, te va a funcionar. Él dijo, de acuerdo. Fue lo primero, fue un cambio total, fue una entrega que se dice. Él se entregó al protocolo con confianza. Creía que no tenía nada que perder y creía que sí era posible que esto le pudiera ayudar. Claro que entró con todo normal, como todo el mundo, entró con escepticismo, con cierto miedo, con preocupación. Puso el tratamiento al pie de la letra, lo fui guiando semana a semana, ¿de acuerdo? Que fue la primera vez que hice eso, semana a semana, durante 2-3 meses. Al cabo de 3 meses, el hombre controlaba al pelo el documento. Se había leído el libro de pe a pa, también se lo compró, se lo leía de pe a pa, lo sabía de memoria, me decía, entonces puedo comer esto, puedo comer el otro, para engordar, para enflaquecer. El protocolo, que básicamente lo he seguido utilizando hasta el día de hoy, me he hecho especialista en ese campo por ese motivo, es vegetales, ¿de acuerdo? Vegetales frescos y naturales. Entonces, muy interesante, te cuento que muchas veces la gente con poliglobulia me cuenta, doctor, me dice, he puesto a prueba lo que usted me ha dicho. He comido lechuga, que es hoja verde, he comido apios, he comido espinacas. Y le digo, efectivamente, no se me han subido los glóbulos rojos, me dicen. Claro, ¿qué es lo primero que te dicen? Lo primero que te dicen. Todo lo que sea verde oscuro, no. Sí, en esto algo que he ido aprendiendo es que el cuerpo es sabio. La persona que toma una decisión de cambio de vida es sabia. El cuerpo, te cuento que había sido muy sabio. Entonces no puede hacer algo en contra de lo que tú estás persiguiendo. Entonces es vegetales, ¿ya? O sea, mi amigo tuvo que dejar todo lo procesado, todas las harinas, todo lo que le venía en envase, incluso la leche venía en envase, obviamente, no se la sacaba ninguna vaca, vive en una ciudad moderna. Entonces es todo lo procesado, lo hizo desaparecer. No, y él se reía, me dice, he cambiado del supermercado al mercado de productos normales, naturales, de toda la vida. Me siento que he vuelto al siglo pasado, me decía él, que era del siglo pasado además. Entonces empezaba a comer todo fresco y natural, verduras, vegetales, frutas, carnes, huevos, aceites naturales como de oliva, así. Y de repente, en el transcurso de 2-3 meses, habiendo desechado todo lo que era procesado, todo lo que estuviera horneado, cocinado, en casa solamente se cocinaba, se guisaba en casa, servía en casa, se horneaba en casa la carne y las verduras solamente. Te cuento que él así fue comiendo, se le fue disminuyendo gradualmente el intestino, la hinchazón, y fue mejorando. Con la gente con poliglobulia es exactamente igual, los mismos pasos. Vegetales, carnes frescas y naturales, aceites naturales. Le añado siempre, le digo, ahora que has cambiado de vida, el cambio de vida involucra cambio de estilo de vida. Nos hemos olvidado de las preguntas, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Tenemos todavía una, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos con la pregunta número 3. Adelante. Sí, te cuento que él estaba desahuciado en realidad, ¿no? En todos los casos de desahucio, por ejemplo, cuando ya te dicen que algo no tiene cura, lo asumes como una verdad, lo asumes como una realidad. Te cuento que yo en el campo ese soy especialista en estrés. He ido aprendiendo que el cerebro, todo lo que cree que es real, no he dicho todo lo que es real, todo lo que cree que es real, lo hace real. Entonces, por ejemplo, una persona, esto es muy interesante ya, porque antes se hablaba de la mente, de los pensamientos, ¿no es cierto? Yo soy médico y soy científico, entonces decía, ¿qué es eso de la mente y los pensamientos? No lo sé. Te cuento que cualquier pensamiento
¿de acuerdo? Genera una acción, un cambio. O sea, por ejemplo, yo empiezo a respirar profundamente y empiezo a pensar en aguas tranquilas, etcétera. Empiezo a pensar en un sonido calmo, etcétera. Te cuento que enseguida me baja la presión arterial y me baja el pulso cardíaco. Lo he comprobado y hay varios estudios médicos, científicos, psicológicos, neurológicos que comprueban que empiezan a producirse sustancias cerebrales. En cuanto una persona piensa algo, se producen sustancias cerebrales que cambian la química del cuerpo. Sube la presión, baja la presión, aumenta el azúcar en sangre, disminuye el azúcar en sangre, aumenta la inflamación, baja la inflamación. En cuanto una persona tiene un pensamiento en un momento o todo el tiempo, de forma continua. Entonces, punto más importante, cambiar la forma de pensamiento. Segundo punto, buscar, una vez que has cambiado tu forma de pensamiento, surge la esperanza, que es un cambio en la emoción. Primero mental, luego emocional. A todas las personas que están desahuciadas, primero cambio mental con todo esto que estamos contando hoy. El segundo es que la persona, cuando lo vuelvo a ver, le digo, ¿usted qué quiere? Vivir. De verdad, me dicen, quieren vivir, de verdad, quieren estar sanos, quieren tener una vida. Le digo, póngale todo el corazón al asunto, póngale toda su pasión. Y una vez que la persona junta pensamientos y pasión, solamente le queda una cosa más por hacer. Cambio de actitud, lo que come, lo que no come, lo que hace, lo que no hace. Y eso ya es casi espontáneo y natural. Creo que usted, que nos está viendo en este momento, tiene la opción, tenemos la opción, porque me voy a incluir en la misma, para poder visitar al doctor Gosen López y para que nos oriente más sobre este tema. Pero que quede una segunda parte, ¿está bien? Bien. Porque los paradigmas son muchísimos. Son varios. Quedamos. Esta es la primera parte de los paradigmas. En otro programa estaremos tocando la segunda parte. Mi querido Gosen, te agradezco mucho. ¿Dónde te ubicamos, por favor? Nuestros amigos deben estar interesados. Teléfonos, direcciones. ¿Dónde? Teléfonos, direcciones. Mira, me pueden escribir un mensaje, que es lo más sencillo, al WhatsApp, al 795-22157. O me pueden buscar en el Centro de Terapias Alternativas en Calacoto, Ser Libre se llama el centro. En Terapias es en la Ser calle Libre. 9, ¿verdad? Te cuento que está entre la 16 y la 17, en la Julio Patiño está. Ah, Julio Patiño, claro, yo me estaba confundiendo. Julio Patiño. Ya. Sí, ahí estoy. Ahí trabajo, ahí atiendo normalmente a la gente. Ya. Es donde mayormente estoy ubicada. Perfecto, ahí está. Reiteremos el teléfono, por favor. Sí, mensajes al 795-22157. Perfecto, ahí está, el doctor Gosen López ha estado con nosotros. Luis, nuevamente, te agradezco muchísimo, muchísimas querido gracias, Luis, Gosen. encantado de estar aquí. Gracias a ti. Como nosotros, exacto, como siempre, Honrado. nosotros felices de hacer este tipo de programas, porque la verdad es que nos ayuda, y nos ayuda muchísimo. Luego de la pausa, retornamos.